Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos al bloque de la Copa del Mundo 2026. En partido jugado en Miami por los cuartos de final de este mundial, Inglaterra se impuso por 2-1 ante Noruega y clasificó a las semifinales del torneo. Jude Bellingham fue la figura con 2 goles para el equipo británico. El partido empezó muy tranquilo con Inglaterra teniendo la pelota, pero sin generar ocasiones, pues la selección noruega le cerraba bien los círculos. Sin embargo, tras la primera pausa de rehidratación, los vikingos comenzaron a animarse más para jugar en ataque. Sobre el minuto 35, Andreas Schjelderup mandó lo que parecía ser un centro para Erling Haaland, pero la pelota se fue cerrando y terminó metiéndose en la portería de Jordan Pickford para poner el 1-0. El partido se hizo más movido tras el gol y justo antes del descanso, Bellingham consiguió empatar tras una buena jugada individual. En la segunda mitad, Noruega fue quien tuvo más iniciativa y logró ponerse en ventaja con el gol de Torbjørn Heggen. Sin embargo, el tanto fue anulado tras revisión en el VAR por haber existido una falta previa de Haaland. Inglaterra no encontró los caminos para generar peligro, por lo que todo está destinado para el tiempo suplementario. Apenas en el inicio del alargue, Jude Bellingham aprovechó de gran manera un rebote de Nyland para poner el 2-1. Luego hubo un penal a favor de los ingleses que fue invalidado tras revisión en el VAR. Inglaterra tuvo que aguantar la ventaja por casi 30 minutos en un partido en el que ambos equipos ya no tenían piernas, por lo que ya no se generaron más ocasiones de gol, y el 2-1 se mantuvo hasta el final. De esta manera, los dirigidos por Thomas Tuchel pasaron a las semifinales y este miércoles se enfrentarán a uno de sus archirrivales, Argentina. De esta manera los ingleses la sufrieron, pero con Bellingham inspirado lograron el objetivo. Veremos si este nivel les alcanza para llegar a su segunda final en las Copas del Mundo. Y la Argentina de Leo Messi es el último semifinalista del Mundial 2026. El elenco albiceleste venció por 3-1 a Suiza en la prórroga para conseguir su boleto y meterse entre los 4 mejores de la máxima cita de selecciones. El partido comenzó como se esperaba, con el combinado argentino tomando la posesión de la pelota y tratando de encontrar rápidamente el primero para ponerse tranquilamente en ventaja. Fue así que apenas a los 10 minutos, McAllister saltó más alto que todos en el área contraria para meter un cabezazo y darle primero al equipo argentino, que se fue de esta manera al descanso. En el complemento llegó la reacción del cuadro suizo. Ndoye a los 67 minutos definió de la mejor manera en el área contraria para igualar todo de nuevo y alargar la definición a la prórroga. Antes del final, Embolo recibió su segunda tarjeta amarilla por simular una falta, por lo que se fue expulsado a los 72 minutos, dejando a su equipo con un jugador de menos. En ese mismo momento, las redes sociales explotaron con la típica cantaleta de que la FIFA favorece a este equipo gaucho. En el tiempo extra, Argentina presionó para encontrar el segundo y fue Álvarez quien sacó un gran remate desde fuera del área a los 112 minutos para poner nuevamente arriba al albiceleste. Y ya en el final, Martínez a los 121 minutos pescó un rebote en el área para definir y prácticamente sentenciar el encuentro para el combinado argentino. La victoria le da a los sudamericanos la clasificación a semifinales del Mundial 2026, en donde enfrentará, como decíamos, a Inglaterra en un partido que seguramente generará mucho morbo por la mala sangre que se llevan estos dos equipos. De esta manera la escaloneta la sufrió, pero con la jerarquía de sus jugadores logró el objetivo de pasar a la siguiente ronda del torneo. Veremos si este envío anímico los impulsa a la siguiente fase contra los 3 leones que venían enrachados. Y cuando todo parecía que solo era un amistoso más de preparación, Universitario Deportes dejó varias conclusiones importantes pensando en el reinicio del torneo clausura. Como se los veníamos diciendo, el cuadro de Héctor Cooper aprovechó la para por la competencia oficial para medirse frente al Millonarios de Bogotá, un rival que además tenía caras muy conocidas para el pueblo crema, como eran Fabián Bustos y Rodrigo Ureña. El resultado terminó siendo un favorable 2-0, pero más allá del marcador hubo nombres que terminaron robándose todas las miradas. Desde el arranque del compromiso disputado en el Monumental, ante aproximadamente 20.000 espectadores, luego presentó una propuesta distinta, ya que el equipo merengue apareció con una línea de 4 al fondo, un rombo en el medio campo y 2 atacantes. Antes del pitazo inicial, también hubo un momento bastante emotivo, ya que cada futbolista ingresó acompañado por un niño con discapacidad visual durante el lanzamiento de la nueva camiseta inclusiva del club. Los primeros minutos fueron bastante intensos. Apenas a los 2, Diego Romero estuvo cerca de protagonizar un blooper, aunque reaccionó a tiempo para evitar problemas mayores. Poco después, a los 5, los cremas comenzaron a monopolizar la pelota, con Lisandro Sugaray asumiendo el rol de conductor. El equipo intentaba adueñarse del trámite mientras las tribunas empujaban desde el arranque. La primera aproximación clara llegó al minuto 7, cuando Edinson Flores probó desde fuera del área buscando sorprender al arquero Burray, aunque la pelota terminó por encima del arco. Luego, al 10, el propio Oreja Flores reclamó un supuesto penal
tras una acción con Sergio Mosquera, pero Joel Alarcón decidió dejarse ir el juego. La visita respondió rápidamente y al minuto 11 un centro de Carlos Arabia casi encontró a Rodrigo Contreras, aunque la defensa crema consiguió despejar el peligro. Con el paso de los minutos, el partido fue ganando intensidad. Castro intentó sorprender desde larga distancia al minuto 18, pero nuevamente la pelota se perdió por encima del arco, defendido por Diego Romero. La respuesta de los locales apareció el minuto 27, cuando Alex Valera conectó un potente cabezazo tras un centro de Andy Paul, aunque no logró vencer al guardameta colombiano. Otra de las acciones más comentadas llegó al minuto 32. Jairo Concha sacó un remate con mucha potencia que terminó estrellándose en el palo. El Monumental ya celebraba el primero, pero la pelota se negó a ingresar. Mientras tanto, desde la zona técnica, Héctor Cooper mostraba su incomodidad, realizando constantes indicaciones porque consideraba que el equipo se iba perdiendo demasiados balones en salida. Por todo esto, el primer tiempo acabó sin goles. Sin embargo, todo cambió apenas comenzó el complemento. Cooper movió el banco de suplentes y realizó una serie de modificaciones. Salieron Romero, Murrugarra, Quiroz, Azugaray y Flores. Ingresaron Vargas, Castillo, Fertoli, Rivera y Guivín. Cambios que terminaron siendo determinantes para el desarrollo del encuentro. Al 52 llegó la apertura del marcador. Jesús Castillo filtró un gran pase para José el Tunche Rivera, quien controló y definió con mucha categoría para establecer el 1-0. En la celebración sorprendió al pedir disculpas a los hinchas cremas, un gesto que rápidamente comenzó a generar comentarios entre los aficionados merengues. La presión continuó. Al minuto 56 hubo nuevos movimientos con las salidas de Fara y de Nieto, mientras ingresaban Riveros y Santa María. Apenas un minuto más tarde, al 57, Jordan Guivín estuvo muy cerca del segundo con una espectacular volea que volvió a encontrarse con el palo. En la jugada siguiente, Rodrigo Ureña exigió una notable intervención del portero Miguel Vargas, quien evitó el empate con una gran atajada. Otra de las imágenes más esperadas ocurrió al 67. Gianluca Lapadula hizo oficialmente su debut con la camiseta de Universitario, reemplazando a Alex Valera, junto al ingreso de Calcaterra por Guivín, ya que este último abandonó el campo de juego lesionado. La ovación del Monumental dejó en evidencia el enorme hype que genera el delantero ítalo-peruviano entre los hinchas cremas. Y cuando Millonarios buscaba descontar, apareció nuevamente el hombre de la tarde. Al 79, Héctor Fertoli envió un preciso centro al área y otra vez José Rivera apareció para firmar su doblete y colocar el 2-0 definitivo. El Tunche, que había ingresado desde el banco suplentes, acabó siendo la gran figura del compromiso y confirmó que quiere pelear un lugar en el equipo titular, pero el cierre quedan aún más incidencias. Al minuto 90, Anderson Santamaría y Rodrigo Contreras protagonizaron un fuerte cruce cara a cara e intentaron agredirse. Alarcón no dudó y mostró la tarjeta roja para ambos, cerrando un amistoso que terminó bastante caliente pese a no otorgar puntos. Con este triunfo, Universitario Deportes llega fortalecido para visitar al AET de Tarma el sábado 18 de julio en el arranque del torneo clausura. Veremos si este rendimiento termina consolidándose cuando comiencen los partidos oficiales o si aún quedan aspectos por corregir. Continuando con los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente, Alianza Atlético Sullana derrotó como local por 3-2 al Pirata Fútbol Club y avanzó de ronda en el certamen. El Vendaval logró avanzar la siguiente ronda tras terminar con puntaje perfecto la fase de grupos, incluida una victoria ante Alianza Lima. Por su parte, los bucaneros eliminaron en la fase de grupos a la U y buscaban dar el golpe en Sullana. En el primer tiempo, Jimmy Pérez logró madrugar al equipo distante con un tanto a los 13 minutos. Sin embargo, a los 20, Kevin Lugo igualó la contienda con un golazo desde fuera del área y con el empate a 1 se fueron al descanso. En el complemento, los visitantes salieron mucho más ofensivos, pero se encontraron con un atento guardameta en el Prieto. Quien se estuvo efectivo fue el argentino Valentín Robaldo, que marcó un doblete a los 68 y a los 77 minutos. El equipo chiclayano descontó a los 87 por intermedio de Flavio Fernández y si en sobre el final Pirata Fútbol Club pudo empatar, Prieto lo impidió. Cabe indicar que los churres solo saben de triunfos en esta Copa Caliente, así que en cuarto de final se enfrentarán al ganador del choque entre el UTC de Cajamarca y el ADA Jaén. De esta manera el equipo piurano sigue su racha ganadora y rompe las redes en Sullana con un Robaldo letal. Veremos si este nivel lo mantiene en la siguiente fase con tu rival, que seguramente será mucho más complicado. Y el flamante Sport Boys de Cristian Cueva consiguió una importantísima victoria por la mínima diferencia frente al Comerciante Fútbol Club de la Liga 2 y aseguró su clasificación a los cuartos de final de esta Copa Caliente de la Liga. El encuentro estuvo marcado por el esperado debut del volante nacional Cristian Cueva con la camiseta rosada. El fichaje bomba del equipo porteño para el torneo clausura fue titular, disputó sus primeros minutos con el cuadro porteño, pero tuvo que abandonar el campo de juego antes de finalizar el primer tiempo. Todo esto debido a una lesión. Cueva estuvo en la cancha hasta los 36 minutos, momento en el que fue reemplazado por Oslin Mora, dejando su lugar tras sentir molestias físicas en la rodilla.
Por eso se fueron al descanso con rojas en el marcador. Sin embargo, en el complemento llegaría el único tanto. A los 73 minutos llegaría una acción hacia el sector derecho donde Luciano Nickekauer inició la jugada y cedió la pelota para Baley, quien envió un pase rasante al área para que Luis Urruti apareciera y marcara el tanto de la victoria para Sport Boys. Con este triunfo, el conjunto chalaco continúa avanzando en la Copa Caliente de la Liga y ya se encuentra entre los 8 mejores de este certamen secundario. En la siguiente ronda, Sport Boys enfrentará al Atlético Grau por un lugar en las semifinales del torneo, y pese a que los porteños lo sufrieron, con un Urruti letal lograron el objetivo, aunque la lesión de Cueva preocupa a los hinchas rosados. Veremos si este envión anímico los impulsa en la siguiente fase, pero sobre todo si inician con pie derecho el torneo clausura. Y pasando un gran susto, Sporting Cristal superó por 5-4 en penales al Estrella de Ventín tan heroica en el estadio Alberto Gallardo y consiguió su boleto a los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga. Hernán Barcos hizo su debut con la camiseta celeste y marcó el empate a 1 ante el conjunto tacneño. El partido comenzó muy parejo. Los sureños salieron decididos a jugar de igual a igual y no a replegarse en el Gallardo, mientras que a Cristal le costaba mantener la posición de la pelota, ya que los visitantes recuperaban rápidamente en el mediocampo. Con el paso de los minutos, la visita no pasaba mayores apuros, pese a las constantes aproximaciones del cuadro rimense. Sobre los 40 minutos, una recuperación en su propio campo terminó con una buena jugada colectiva de la visita, y finalmente Julio García aprovechó un rebote del portero Bautista para marcar el 1-0 y silenciar el estadio. Con la sorpresa y la ventaja para los tacneños, ambos equipos se fueron al descanso. Para el complemento, Roberto Mosquera realizó variantes en busca de darle mayor movilidad al mediocentro y los cambios dieron resultados rápidamente. A los 47 minutos, tras un cabezazo de Sosa que el portero Sotillo no pudo controlar, Hernán Barcos apareció oportunamente para aprovechar el rebote y en su debut con la camiseta celeste marcar el 1-1 para alegría de todos los hinchas bajopontinos. Luego el empate Cristal asumió el protagonismo del encuentro, aunque el Tacna Heroica logró sostener la igualdad, llevando la definición a la tanda de penales. Desde los 12 pasos, Cristal comenzó marcando sus disparos, aunque tuvo la oportunidad de sentenciar la serie antes del esperado. Finalmente Cabellos convirtió para el cuadro celeste y en el último remate de la visita, Mendoza falló su ejecución dándole el triunfo y la clasificación al equipo rimense. Ahora en los cuartos de final, Cristal enfrentará, como decíamos, al Sport Huancayo, donde el encuentro se disputará dentro de algunas semanas. Mientras tanto, el conjunto celeste centrará su atención en su debut en el torneo clausura, frente al Deportivo Garcilaso otra vez en el Gallardo, y posteriormente se enfocarán en su llave de Copa Sudamericana ante el Red Bull Bragantino. De esta manera los rimenses la sufrieron, pero con la experiencia de Barcos sacaron el boleto. Veremos si este envío anímico los impulsa en la siguiente fase contra el Rojo Matador, pero lo que más quieren los hinchas es que de una buena vez empiecen a ganar en la liga local, se metan a la pelea por el campeonato, se alejen de la zona de descenso y ganan el título luego de 6 años. Y hablando de los rimenses, después de la clasificación por penales frente a un equipo de la Liga 2, como era este Ventín tan heroica, y una sensación compartida entre buena parte del pueblo celeste. El problema más urgente sigue estando en la defensa, porque más allá del resultado, volver a recibir un gol frente a un rival de una categoría inferior dejó la impresión de que la saga aún no transmite la seguridad necesaria para competir en la Liga 1, la Copa Caliente y la Copa Sudamericana. Y eso cobra todavía más fuerza porque el equipo rimense no afrontó ese compromiso con un equipo totalmente alternativo. Hubo varios jugadores que fueron habituales titulares, por lo que las dudas defensivas continúan presentes. Por esa razón, la llegada de Marcos Arabia suena más fuerte que nunca, y todo hará indicar que su incorporación está muy cerca de concretarse. Sin embargo, entre los hinchas japontinos aún existe la sensación de que ese movimiento, por sí solo, no acabaría solucionando todas las necesidades del plantel. Como se los avisamos en otros videos, se sigue clamando la incorporación de un volante de contención. Ya les habíamos contado que la posibilidad de Wildar Cartagena está prácticamente descartada, por lo que la dirigencia de No Sports comenzó a evaluar otras alternativas, y justamente ya apareció un escenario que puede abrir la puerta inesperadamente para seguir reforzando al equipo con jugadores extranjeros. Y es que se pudo conocer que Cristal podría desprenderse de uno de sus actuales futbolistas extranjeros en la zona ofensiva. Nos referimos a Santiago González, cuya continuidad ya no estaría asegurada en la Florida. Según el periodista deportivo Carlos Panés en Red Exitosa, existen muchas posibilidades de que abandone el club durante los próximos días, por una noticia que rápidamente empezó a quemar las redes sociales celestes, aunque la situación tendrá una explicación mucho más estratégica que deportiva. Todo al indicar que la institución considera que actualmente dispone de suficientes extremos dentro del plantel, y en consecuencia una eventual salida de Santiago González permitiría liberar un cupo extranjero.
Esa plaza sería utilizada para reforzar una posición considerada prioritaria por el comando técnico de Roberto Mosquera. Se mencionó que Cristal ya conoce la posibilidad de una transferencia del atacante argentino y que lejos de representar una preocupación, lo observan como una oportunidad de oro para reorganizar el plantel. Incluso señalaron que aún no existe claridad sobre si la operación responde a una oferta concreta o a una decisión institucional, aunque la posibilidad de su salida es bastante alta. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Otra de las grandes novedades pasa precisamente por el mercado donde buscarían el reemplazante. Según esa misma información, si finalmente se libera ese cupo extranjero, el club bajopontino apuntaría hacia el fútbol colombiano. No necesariamente traerían a un jugador de ese país, ya que también podrían traer a un argentino que actualmente milite en el campeonato cafetero. La explicación es sencilla: la dupla Mosquera-Uribe conoce muy bien ese mercado y mantienen contactos importantes que facilitarían el scouting de un futbolista con las características que requiere el equipo. Y es que aún persisten las preocupaciones alrededor de Miguel Araujo. Aunque el defensa viene entrenando junto al resto del grupo, todavía arrastra un inconveniente físico que le impidió disputar los compromisos oficiales más recientes. Esa situación incluso obligó a Rafael Utigier a desempeñarse como back derecho, una solución de emergencia que refleja la necesidad de sumar variantes cuanto antes. Por eso cada movimiento que realiza la dirigencia de Innova Sports parece responder a una planificación bastante clara. Primero cerrar la llegada de Marcos Sarabia, y luego, si finalmente se concreta la partida de Santiago González o incluso lo de Maxwell Castro, volver al mercado internacional para incorporar otro futbolista que fortalezca definitivamente la estructura defensiva. Incluso algunos hinchas consideran que no solo debería llegar un zaguero central, sino también un mediocampista con características defensivas que otorgue mayor equilibrio cuando el equipo tenga que disputar varios torneos de manera simultánea. Claro que por ahora aún no existe ninguna confirmación oficial. La posible salida de Santiago González continúa siendo una operación en desarrollo y dependerá de cómo evolucionen las negociaciones durante los próximos días. Si termina concretándose, además de liberar un cupo extranjero, también permitiría ingresar dinero fresco para volver a invertir en el mercado internacional, una alternativa que muchos consideran necesaria para evitar que el proyecto deportivo siga dejando dudas. Veremos entonces cómo acaban todas estas mini novelas en el RIMAC. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios, esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.